Abajo en la descripción de este video van a encontrar el link de la lista de reproducción de esta historia. Recargo de responsabilidad: no soy dueño de esta historia, todos los derechos van para su autor. Capítulo 13. Adolescencia joven 5. Su nombre era Barón Barweld, el hijo bastardo de un maldito noble ingrato de Gales al que se negaba a llamar padre. Él era el primogénito, fiel a la sangre y creado mediante contratos de matrimonio legal, pero su padre no lo reconoció a favor del segundo hijo, por lo tanto, era un bastardo expulsado de casa. Trotó hasta el frente de su compañía en su caballo, el símbolo mismo de todo lo que su familia le había quitado. Armadura completa, capa larga, respeto, era un líder, un varón solo superado por el rey. Cuando era un niño con los dientes rotos y el cabello castaño oscuro descuidado, nunca había imaginado que algún día recuperaría su derecho de nacimiento. Fue una secuencia de eventos desafortunados que lo llevaron desde Gales a Bristol, escondiéndose entre las densas pilas de heno que los comerciantes solían llevar de ciudad en ciudad a medida que las estaciones se enfriaban. Sin embargo, tal vez fue la casualidad, incluso el destino, que hubiera conocido a cierta familia noble. Sus ojos recorrieron las ubicaciones del campo de batalla, pero se estaba adelantando a sí mismo. ¿Cuáles son los movimientos del enemigo?, preguntó. Parecen, capitán. Tranquilo, fue la respuesta. El barón Barweld se cepilló la barba. Extraño, según los informes, esperaba una respuesta más tensa a su presencia militar, ¿pero por qué? Hubo conmociones, noticias de la creación de asentamientos sajones, el primero llamado Wessex al sur del país después de que los antiguos hermanos guerreros mercenarios en Histiorsha se unieran a los sajones, anglos y jutos en su invasión hace casi una década. Habían comenzado a perder la guerra. Los asentamientos romanos establecidos desde hacía mucho tiempo estaban siendo destruidos, su propia gente desaparecida en favor de las nuevas razas bárbaras. El país necesitaba a su rey, a su unificador, ahora más que nunca. Lo cual era razonable para la causa de su confusión. Los bárbaros se habían unido juntos quizás hace un par de años, y se establecieron como un poderoso parásito que instigaba el genocidio en masa en todo el país, matando a todos los habitantes anteriores. A pesar de esto, el barón Barweld y los demás nobles y los reyes locales aún habían acumulado una admirable rebelión para oponerse a ellos. No tenía sentido que no hubiera rastros de ansiedad en los rostros del enemigo. Algo andaba mal, o tal vez simplemente le faltaba algo, pero cuando los cuernos de guerra sonaron para señalar la formación, supo una cosa con certeza: iba a tener que cargar a ciegas. Y lo odiaba, como alumno del duque Ashton. Las unidades ya se habían colocado y estaba en apuros de tiempo. Afortunadamente, estaba a cargo de la unidad destacada desplegada después de que el enemigo había sido atraído a sus filas. Todos, escuchen esto. Shirou Yamo no estaba exactamente seguro de cómo se sentía al ser ascendido a líder, aparte de que era una molestia menor en el mejor de los casos, pero por razones prácticas, lo haría como líder. Su palabra era definitiva, sus mandatos debían seguirse y, sin embargo, eso solo se aplicaba a los líderes experimentados que tenían la confianza de sus hombres. Prácticamente no tenía los rostros de la compañía de Sir Anders que lo miraban con curiosidad. Eran los que nunca había visto antes. Entonces, ¿dónde estaba la confianza? Independientemente, su posición como líder aumentó las probabilidades de asegurar la vida de quienes lucharon a su lado, porque aunque todavía no tenga su confianza, tenía el honor de confiar en caballería, un código de conducta de los caballeros. Quítese la armadura y deponga todas sus armas delante de mí. Su mando era absurdo y lo sabía, pero seguía siendo el líder, el capitán. Podía ver las expresiones conflictivas en los rostros de la empresa. La cota de malla tradicional británica y las armaduras de placas completas tardaron horas en ponerse y quitarse. ¿Cómo podrían desequiparlo momentos antes de una guerra? La respuesta fue simple para él: alteración, una habilidad que le permitió cambiar la composición y el diseño de los artículos. Sin embargo, esto probablemente no era lo que esperaban de un niño llamado localmente como el cazador de bestias. Además, estaba seguro de que acababa de aplastar cualquier expectativa que estos hombres tuvieran en él y, con ello, cualquier confianza que hubiera esperado construir. Fueron Kai, Sir Hector y Sir Anders quienes primero se quitaron la armadura y las armas después de que él los ayudó a quitarse la armadura, y él estaba agradecido. Para ellos, no usaría su magia con moderación. Abriendo la palma de su mano izquierda, cerró los ojos y comenzó a imaginar. Armadura de vitalidad. Espadas de durabilidad. 3 espadas parpadearon y aparecieron flotando sobre su palma, códigos místicos más adecuados para cada individuo. Escuchó jadeos ahogados, pero no les prestó atención. Aquí era donde tenía que concentrarse. El primer equipo, el de Sir Hector, fue el primero en trabajar el código místico del aumento de la vitalidad. Se cernió sobre el peto de acero de la armadura de Sir Hector. Abrió los ojos, agarre estructural.
Y los planos, la fabricación de la armadura, se hicieron evidentes para él el daño, las grietas, los agujeros en las estructuras de los átomos, podía verlos todos. Entonces, vino el siguiente paso. Modificación. En este punto, ya no podía escuchar ningún ruido aparte de su propia respiración, pero aún podía sentir las miradas incrédulas. La hoja, el código místico de la vitalidad, se estaba volviendo viscosa, filtrándose en la armadura mientras reelaboraba y reformaba los diseños internos del código místico. Los huecos, las deficiencias de la armadura de Sir Hector estaban siendo rellenadas por el fluido, endureciéndose y fortaleciéndose con las propiedades del código. Esto ya no era simplemente una armadura reforzada, sino un nuevo código místico, una malla mística, una armadura de valor, la armadura de vitalidad. Se dejó un diseño simple a raíz del proceso de fusión: una pequeña espada injertada con la empuñadura hacia abajo del peto. Una sola gota de sudor bajó de la frente de Shirou antes de pasar a la espada de Sir Hector, la espada de madera de Arturia, y simplemente la reforzó aún más. Ya lo había imbuido con un código místico de preservación para Arturia un par de años atrás, y supo al observar a Sir Hector que su mayor debilidad era su edad. Por tanto, el código místico de la vitalidad rápidamente pasó al equipo de Kai. Sir Anders para ambos, simplemente reforzó su armadura, pero impregnó sus espadas con los dos códigos místicos restantes. Para Kai, para complementar su espada envenenada, fusionó el código místico de la pestilencia. Para Sir Anders, un código místico de densidad para hacer uso de sus brazos musculosos. Kai, Sir Hector y Sir Anders colocaron su equipo, pero no tuvieron tiempo de evaluarlos cuando un estruendo de ruido alertó a Shirou del nuevo y esperado montón de equipo mucho más alto que tenía ante él. Suspiró, por eso tenía que usar su magia con moderación. Lentamente, miró hacia arriba para ver a una compañía de 300 hombres semidesnudos en desorden mientras todos se apresuraban a quitarse el resto de sus armamentos, el sudor brillando en sus cuerpos cincelados. Sin embargo, se puso de pie torpemente para negarse a quitarse su armadura, pero él hizo de poner las dos espadas. Independientemente, una sonrisa forzada se extendió por los labios de Shirou, mientras pensaba en una sola cosa en ese momento mientras ofrecía su ayuda. Se alegraba de que Arturia no estuviera allí. No podían permitir que la batalla se desarrollara junto al río, por lo que establecieron la base en el terreno llano de una llanura aluvial seca y moderadamente grande para incitar al enemigo a luchar. En sus términos era luchar contra ellos en las llanuras aluviales o arriesgarse a una batalla de desgaste, en cuyo caso, su victoria estaba garantizada. Con suministros frescos y raciones de su lado, todo estaba asegurado. Había funcionado, y ahora ambos ejércitos estaban uno frente al otro en un enfrentamiento tranquilo. El barón Baruel estacionado en el frente. Él odiaba carga en ciego, y eso era precisamente lo que tenía que hacer en esta situación. Su unidad era la vanguardia, la flecha que atraviesa el camino para el golpe principal, y estaba formada por los hombres más experimentados, capaces de sobrevivir a casi todo. Con los preparativos iniciales completados, todo el ejército se colocó en una gran formación arqueada con el centro en forma de T con las líneas paralelas y perpendiculares que representan una guarnición diferente. Era el diseño de la formación de las águilas. El arco grande cargaría al enemigo, oscurecería su vista y permitiría que la unidad separada oculta, la guarnición perpendicular, girara mientras la vanguardia se retiraba lentamente e invertía el arco, rodeando al enemigo. Esta formación dependía en gran medida de las acciones de la unidad separada. Básicamente, fue el punto de inflexión de la batalla y, a menudo, el duque Ashton lo había dirigido sin problemas. Y pensar que vivió otro Ashton. Esta batalla serviría de prueba al barón Frederick, no, como lo había imaginado el antiguo Lord Amden. ¿El señor? Lo sacó de sus cavilaciones la incertidumbre en la voz de su ayudante. Arqueó una ceja. La unidad liderada por Ashton, dijo el asistente con cuidado, sabiendo lo delicado que era el tema para su señor. ¿Se han despojado de su armadura? Su cabeza giró hacia la unidad Ashton colocada detrás de él. ¿Realmente lo hicieron? Sintió una vena estallar en su frente antes de que su temperamento comenzara a estallar. ¿Le había estado mintiendo el barón Frederick? Quizás pensó que era un tonto. Comenzó a gritar, pero se vio obligado a detenerse cuando el ejército enemigo comenzó a moverse, poniendo fin al enfrentamiento entre ambos ejércitos. La línea del frente del enemigo comenzó a moverse, blandiendo sus lanzas largas para protegerse de una posible carga de caballería, pero por su apariencia, escudos redondos de madera y yelmos de hierro en forma de cúpula, eran los menos experimentados del ejército. Su infantería de retaguardia y los flancos izquierdo y derecho estaban compuestos por hombres que portaban hachas, espadas y lanzas cortas. Esos eran los enemigos más experimentados. Más allá, en cada extremo, estaba la caballería compuesta por los caballos que pudieron robar en numerosas ciudades devastadas.
Un líder inteligente es aquel que piensa en cada acción del enemigo y responde con rapidez y en consecuencia. ¿Por qué enviar la unidad más débil? Eran prescindibles, se respondió rápidamente. ¿Una prueba entonces? ¡Qué tontería, desperdiciar los propios números contra un enemigo al que se habían enfrentado varias veces o tal vez, él era escéptico de esta idea, pero todavía era una por explorar, ¿tenían un cambio de mando? Era la única conclusión lógica que pasaba por su mente. El líder anterior, un hombre con el nombre de Alfred nombrado por el anciano en Gist, nunca actuaría tan descaradamente. Era un pensador, al que no le gustaba ir al frente, prefiriendo permanecer protegido en la parte de atrás. Entonces, ¿cómo debería proceder? La formación de Agles nunca había fallado. Pero eso se debió a los esfuerzos del duque Ashton. Echó un vistazo a la unidad separada y chasqueó la lengua. Al menos estaban volviendo a poner su equipo. ¿Debería correr el riesgo? En este punto, era demasiado tarde para retroceder después de abandonar su posición junto al río para trasladarse a las llanuras aluviales. No tuvo más remedio que confiar en las palabras de ese astuto señor mientras cargaba hacia adelante para enfrentarse al enemigo con su vanguardia, comenzando la primera fase de la formación de las águilas. Atraer al enemigo. Y así, había comenzado. Los caballeros de Lord Alfred se apresuraron a equipar sus armaduras y armas reforzadas. El tiempo era esencial para mantener el ritmo de la estrategia implementada por los señores más experimentados. A pesar de su ritmo apresurado, todavía se maravillaban de la sensación de su propio equipo. Las hojas desafiladas se afilaron, su masa se distribuyó de manera más equitativa para producir un peso más ligero en el brazo de la espada y su armadura. Simplemente no podían creerlo. ¿Pestillos que Shirou les había llamado? Eran pequeños golpes que permitían que la armadura se abriera y cerrara. Qué increíblemente conveniente, especialmente en cuanto al tiempo. Estaban asombrados, la mayoría todavía incapaces de expresar su absoluta incredulidad. Lo que antes tardaba horas en ponerse y quitarse se hacía con la misma facilidad que ponerse la ropa. Con este hecho, no tendrían que marchar con armadura completa y bañarse en el sudor de sus propias actividades extrañas para estar completamente preparados para un ataque de bandidos. Todo lo que necesitarían eran los preciosos momentos justo antes del asalto principal para colocar en sus armaduras. Era tan fácil como deslizar el brazo por una camisa. ¿Cuál? Planteó la pregunta de cómo. ¿Un cazador de bestias mágicas? No, eso no estuvo bien. El acto de magia, porque nadie en compañía de los caballeros podía dudar de lo que acababa de acumularse, merecía ser separado del acto de cazar bestias. ¿Un mago entonces? ¿Y el mago era su capitán? ¿Capitán? Preguntó una voz vacilante. Shirou se animó mientras miraba a Palamid, el único que se negó a quitarse la armadura para ser reforzado. ¿Sí? Habló, haciendo que Palamid enderezara la espalda. Palamid se había jurado a sí mismo nunca quitarse la armadura en presencia de otros, ya que estaba plagado de recuerdos bastante incómodos de sus primeros años. Por lo tanto, solo tenía una opción en esta situación. ¿Tu magia? Comenzó. ¿Puedes colocarlo en mi armadura también? Asintiendo, Shirou puso una mano sobre la armadura de Palamid y activó sus circuitos mágicos. Con los circuitos cobrando vida, comenzó el diagnóstico inicial de la armadura, encontrando las partes que necesitaban refuerzo. Sin embargo, lo que no entendió fue por qué Palamid simplemente se negó a quitarse la armadura como los otros hombres. ¿Por qué razón? Palmeó la espalda de Palamid y habló en voz baja. Está hecho. Después, hizo una pausa en sus pensamientos mientras miraba al joven escudero, pero guardó sus pensamientos para sí mismo. Mantente cerca de mí, fue lo que dijo a continuación. Palamid se erizó, comprendiendo instantáneamente las implicaciones de tal declaración. Con el debido respeto, capitán, no soy alguien que necesite protección. Shirou negó con la cabeza. Eso no es lo que quise decir. Señaló las manos sin guantes de Palamid. Eres ambidiestro. Puedo verlo en los callos, explicó. ¿Tu punto? Palamid habló. Tengo un uso para ti, dijo en su lugar. Por eso necesito que te quedes cerca. Palamid tarareó para sí mismo. Antes de asentir podía aceptar esa razón. Shirou se volvió hacia la guerra, esperando su señal para mover la unidad. Debía buscar una sola llamarada, una flecha llameante para señalar su entrada al campo de batalla. Sea como fuere, primero tendría que maniobrar su unidad alrededor del enemigo para arrinconarlo. La idea de matar pronto llenó su cabeza. Cambió su mentalidad a sus días trabajando como ejecutor. Hubo momentos en que hubo que matar gente, este fue uno de esos momentos. No podía permitirles vivir por el posible peligro que pudieran imponer a Arturia, y simplemente no podía perdonar sus acciones de masacrar pueblo tras pueblo. Cuando comenzaron a moverse en círculo completo, se detuvo, sus hombros se tensaron y los ojos se entrecerraron. Peligrosamente maldijo en voz baja, de modo que solo él pudiera oírlo. No se lo estaba imaginando.
Debido a que fue cuando se comenzó, momentos después de la vanguardia habían cargado. Un movimiento de su nariz. Una revelación sorprendente. Había otro Magus en el campo de batalla.